Ángeles. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Recordemos que la palabra prójimo viene del latín proximus, que significa más cercano. Y con eso en mente les quiero contar la siguiente historia. Un amigo fue a la celebración de los 90 años de su abuelita. Después de la Eucaristía de Acción de Gracias, compartieron con la familia más cercana y obvio que llena de prójimos una reunión en la cual se dio una respetuosa pero vehemente discusión. Uno de los tíos, tal vez el menos creyente y religioso de todos, pero a su vez el más comprometido con el cuidado de la abuelita, expresó a sus familiares estas palabras: ¿y de qué les sirve ser Emaús si a la hora de ayudar a los que necesitan apoyo en la familia solo tienen para ofrecer sermones? La parábola del buen samaritano nos trae a la mente el pensamiento básico de que los malos son los que dieron un rodeo para terminar sin ayudar al hombre herido. Ese comportamiento nos parece escandalosamente reprochable por su falta de sensibilidad y solidaridad. Pero ¿qué pasa si nos convertimos nosotros mismos en protagonistas de la historia? Porque lo que hizo Jesús con su parábola fue como lo que hizo el tío poco religioso de nuestra historia. Exhortó sobre todo a los que se creían más religiosos y conocedores de los caminos del Señor con la pregunta cruda y directa por el prójimo. Al menos a nuestro servidor Emaús, asistente a esta reunión familiar, algo le quedó clavado en el corazón. Dios lo estaba invitando a revivir la escena del buen samaritano, no desde la barrera, sino implicándole vitalmente en la parábola desde su propia realidad. Y como su espiritualidad ya había crecido suficiente como para tener oídos para oír, después de escuchar a su tío, reconoció interiormente que más de una vez había seguido de largo ante los necesitados que Dios había puesto en su camino. No olvidemos que toda esta historia del buen samaritano la contó Jesús para explicarle a un mañoso maestro de la ley que venía a ponerlo a prueba. El hombre tenía claro lo que debía hacer, pero tratando de enredar al Señor le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, de la insondable sabiduría de Jesús vino esta historia llena de poder salvífico de la que nosotros los servidores Emaús podemos rescatar otro elemento que no puede perderse de vista. Y es que normalmente pensamos que el buen samaritano fue el que salvó al herido, pero no advertimos que el herido fue el que verdaderamente salvó al samaritano, pues fue quien hizo posible que de este hombre despreciado por los judíos de la época brotara lo mejor de sí mismo, haciéndolo ejemplo de prójimo en los labios de Jesús. Esposos y esposas, ¿cuántas veces nos hemos dado por sentado al malo de la historia en un matrimonio que fracasa por cuenta de la infidelidad, sin advertir que también hay otra parte de la verdad, la que nos muestra cómo esa criatura herida de muerte por el pecado se convierte en el motivo para que su cónyuge saque toda la santidad que tenía dormida dentro de sí? Podríamos decir que el sacerdote y el levita de la parábola que nos propone el Evangelio de hoy despreciaron la maravillosa oportunidad que Dios les daba para dejarse salvar, al igual que los esposos y esposas cuando salen corriendo a proteger su comodidad cuando el herido está muy complicado. En cambio, nuestro amigo servidor, igual que ocurre en muchas de las escenas que escuchamos en los testimonios con los que nos evangelizamos mutuamente, se dejó tocar y se encaminó en su propia santificación gracias a las palabras antirreligiosas de su tío. Pidamos a Mamita María su intercesión hoy durante el rezo del Ángelus con el Papa Francisco, para que como servidores Emaús no nos vayamos a enredar con reflexiones sobre quién es nuestro prójimo y más bien reconozcamos que muchas veces hemos dado rodeos para no encontrarnos cara a cara con ese malherido, necesitado, al que no solo habríamos podido salvar, sino que también pudo ser nuestra mayor fuente de salvación. Los esperamos esta noche en nuestra Eucaristía de las 6 de la tarde y los invitamos a seguir en oración escuchando la reflexión del Papa.